Bueno, los presentes aquí somos miembros del Comité de Lucha por la Defensa de la Educación Pública, una estructura alterna a la representación sindical caduca, obsoleta que tenemos, y compañeros de algunos de diferentes municipios. Estamos, como ya lo dije, en el Comité de Lucha de la Defensa de la Educación Pública, la reciente aprobación de la reforma normal llamada reforma del estudio, y como ya se habrá dado cuenta, la actitud en el ámbito educativo y social crece en torno a la reforma. La inquietud y el descontento, pues, la inquietud y el descontento crece, y pues estamos aquí hablando de primero los presentes, miembros del comité que ya referí. Estamos aquí bajo consigna del pleno de la Asamblea Reunida que nos ha funcionado con la ley. Tuvieron razones y he hablado de las reuniones de primo. Los compañeros sabrán quién es el día de hoy. Nos han enviado a nosotros como portavoces de su inquietud o de sus inquietudes, firmas que les vamos a dar a conocer. Primero, la llevada a la reforma educativa, que ya pasó por el Congreso, que ya se aprobó, que ya salió publicado en el diario oficial de la Federación, fue inquietud nuestra meses antes de haber sido aprobada, y fue inquietud nuestra en el papel que hicimos llegar a nuestra organización y otras a otros diputados, que hicimos llegar nuestra inquietud y nuestra urgencia por verlos y platicarles nuestra inquietud, que la conocieran nuestra propuesta alterna a la reforma que está impulsando el Ejecutivo y el Gobierno General, y nunca se ve ese contacto. En este sentido, la primera inquietud del movimiento independiente del magisterio aquí en el sur de Jalisco, la primera cuestión que tiene es ¿por qué hasta ahora? ¿Por qué es que hasta ahora es posible esta reunión? Cuando ya la solicitamos por la vía que llaman física, oficial, institucional, nosotros lo hicimos hace mucho por escrito, solicitamos de una manera muy cívica que se nos escuchara, nunca se nos escuchó. Ahora hemos tenido que pasar, trascender lo que llamamos la vía cívica, salir a las calles, salir a compartir al pueblo nuestro mensaje, nuestra situación que impera, y es ahora que nos podemos ver para platicar un tema, platicar, conversar acerca de eso. Entonces, la primera cuestión que hay que cambiar es ¿qué necesidad hay de que hasta ahora, cuando ya se publicó la reforma, cuando muchos dicen, yo no en particular nadie con mi opinión, pero cuando muchos dicen que ya no hay nada que hacer, yo creo que sí hay mucho que hacer, no nos consideramos que hay, pero la inquietud es esa, por principio de Dios, porque hasta ahora. ¿Cómo o sea, podemos usar conversación y vamos generando? Pues yo no quisiera que me pidiera permiso, yo quisiera que lo aprobemos, ¿verdad? Yo quisiera que en la casa del servidor. Quedamos de ir a un foro que se iba a organizar, como echar en una dueña. Yo estuve en un preso y me hicieron nada. Quiero decir que si hay apertura, pues para escuchar. No, pues porque ya estábamos, pues ya las circunstancias de que nos pudiéramos reunir, pero si quedó el compromiso de que si no nos vimos, y vamos a platicar, y vamos a checar sus peticiones, lo tengo el documento,
no están en ese mundo de las tres andantes, pero sí quedamos que primero ustedes comenzaron por lo que dieron, necesitaron a todas las armas, no me recuerdo, y cruzado, y bueno, ya de los días que yo no sé, iba a regresar. Pero bueno, para que esto sea en la discusión, ¿no? Y luego, ustedes tendría ya en el momento que tendría que escuchar, o sea, si hay un diálogo, pues vamos a explicar, vamos a escuchar un poco. Por favor, adelante. Más quisiera hacer una aportación a lo que señala el diputado Roberto. Efectivamente estuvimos, porque estuve ahí en su casa de enlace a solicitarle este foro en la escuela citada Charles Maguín. Sin embargo, antes habíamos ido en diversas ocasiones organizados a través de escuelas y después en un momento posterior fuimos a través de representantes del movimiento. Y en ese lapso de tiempo, que fue bastante tiempo, jamás hubo una respuesta de parte de usted. Entonces, nosotros al ver que no había contestación alguna, tenemos los oficios en mano, entonces decidimos por nuestra cuenta y viendo la importancia para nosotros de volver a ir a tocar la puerta, como lo hemos tratado de hacer siempre con la idea pacífica, con la vía legal, con la vía institucional. En ese momento nosotros no tuvimos ya las condiciones para efectuar dicha reunión porque queríamos nosotros que estuvieran presentes además de ustedes otros legisladores a los cuales les compete también este asunto. Ese fue el motivo por el cual ya no pudimos efectuar dicho por y además porque los tiempos no dan desafortunadamente y para cuando hemos recibido la atención es porque las reformas ya han sido aprobadas. Nosotros en tiempo y forma quisimos que nos escucharan y eso no sucedió de parte de ninguno de los legisladores ni aquí locales ni federales. Ninguno. Y lo puedo decir con conocimiento de causa y con documentos a la mano porque un servidor me consta que tengo el archivo de todos los documentos con su firma que he recibido de sus casas, tiendas. Solo quiero hacer esa pequeña advertencia. Sí, me gustaría comentar que yo soy los de Gusta. Sí, a mi nombre es Bernardo Toscano. Vengo a hacer escuela Manuel López Portillo, una escuela muy grande. Nosotros, como dicen, giramos un oficio solicitando una reunión con el diputado. Yo personalmente la fui a llevar a la casa de enlace y si recuerda le dejé mi celular para esperar una respuesta. La respuesta no llegó ni por celular. Inclusive una vez me dijo que si se había intentado comunicar conmigo y le dije, ay, se me vuelvo a dejar. Pero también cabe señalar que el foro no era tanto que nosotros lo podamos organizar, ¿sí? Sino que en un foro que hubo a el diputado Martínez Mora se comprometió a hacer 19 foros distritales en Jalisco. ¿Sí? Cuando nosotros planteamos, el diputado Miguel Castro, él dijo que el primer foro, o acordamos que el primer foro iba a ser aquí en Ciudad Luna. Entonces, por eso nosotros tuvimos el atrevimiento, porque sabemos que yo lo iba a hacer en el trámite, de invitar a la diputada. Sin embargo, a medida que ellos quedaron más, pues nosotros también no pudimos responder. ¿Sí? Públicamente, el diputado Martínez Mora se comprometió a hacer 19 foros de análisis sobre la reforma y nunca lo hizo. Entonces el diputado Miguel Castro públicamente lo dijo y lo sacó, el ministro de la Familia, se lo entregamos a usted, la copia, y se lo entregamos a usted, y se lo entregamos a la Corte de les digo, mira, el partido ya se está comprometiendo por parte del partido a hacer estos foros y no la cumplieron. ¿Sí? Entonces ya nosotros también lo mismos casos, no tenemos ninguna seriedad, ¿no? Hay nomás para dejarlo como Oye, le vas a meter así como dice el compañero, pues creemos que la reforma educativa, así como la reforma energética, pues tiene mucho fondo. Y no nomás es aprobar reformas a lo sin consultar ni siquiera al pueblo ni a los maestros.
vimos que Jalisco parece ser el Estado 18, que el problema de reforma era casi rápido, lo aprobaron por mayoría. Pero bueno, aquí estamos pues para platicar de esto y este es el antecedente, pero no se convocó a ese foro porque es responsabilidad de ustedes convocar estos foros para dar a conocer a la ciudadanía, más que nada que ustedes teniendo esas leyes en la mano. Pero fíjense, además, ahora que nos crucifican en la televisión, los mentirosos de Televisa, TV Azteca, y cuando el cachorro de eso que tienen un micrófono, como los sobre que maleducan al pueblo con la basura de información que permiten en la tele, abre un momento para que nos desahogemos en que ustedes están acá. Fíjense lo que dice, lo voy a decir así como estamos en el grupo, ¿verdad? Fíjense lo que dice, lo voy a decir para no quedarme en una culpa por la palabra del diputado Mendoza hace un momento, que dice que luego no hicieron nada, luego no hicieron nada, hubo apertura, pero luego, fíjense, lo consigo. Nos prometieron en Guadalajara, en el Congreso, que iban a hacer todo. Nosotros vinimos a quebrarnos la cabeza, queriendo hacer el trabajo del Congreso, organizando el foro. Fuimos a buscar al diputado Mendoza a su casa de Enlace, con el antecedente de lo que había hecho Miguel Castro en Guadalajara. Y acertadamente nos dijo, no se me olvida, pues si quieren vamos, tomamos la foto y platicamos, pero pues que Miguel Castro me diga, pues Miguel Castro no me dijo. Que iba a ser el diputado Mendoza, pues él tenía razón. El diputado Castro nomás no dijo nada, no movió el diputado del PRI, el diputado del PRI, no se engañó aquel nos engañó Martín Mendoza, que era del PRI, pero que también nos engañó como parte del Congreso, no hubo de consulta, no nos tomó en cuenta nuestra participación, y luego viene a decir que sí. Otra cosa que nos dice el PRI, yo traigo con Miguel Castro, en reunión en Guadalajara, con los coordinadores parlamentarios, me acuerdo perfectamente, con el presidente de la Comisión de Educación. Fuimos con todo nuestro esfuerzo a Guadalajara, a escuchar, a plantearle nuestras propuestas. Llegamos a plantear nuestras propuestas una tarde en Guadalajara, porque nos iban a escuchar. Y para cuando terminó la reunión, como que ya todos tenían prisa, ya no celular. Bueno, pues ya nos escuchamos, ya nos vamos. Una tomadura de pelo, ya nos escuchamos, pero ahora en qué vamos a aterrizar la escucha, en qué vamos a aterrizar la circunstancia por la que vamos a hablar, no podemos aterrizar en nada. Les dijimos, miren, aquí está la afectación a los maestros y al pueblo de México y a la educación pública en las leyes reglamentarias. Esa es una filtración que se dio a la prensa, no digo Miguel Castro, si no supiera que ese era el paquete, que ese era el proyecto de reforma. Esa es una filtración que se dio a la prensa, todavía no pasaban a las carreras por el Congreso. No quiso admitir ninguna razón. Es por eso que la urgencia de nuestra participación, la urgencia de nuestro clamor y la urgencia de nuestra pregunta, ¿por qué hasta ahora? ¿Qué necesidad real había de que hasta ahora? ¿Por qué tenemos que los ciudadanos pasar por un diagnóstico que pasamos para que nuestra voz se escuche y se nos tome en cuenta? Para que realmente se nos tome en cuenta, no nada ya de pararnos enfrente y que me escuches y mis palabras no terminen en nada, que caigan al vacío, que se realizara en algo concreto. A mí ya me tocó dormir al intemperie afuera del Palacio de Gobierno de Guadalajara, ya me tocó aquí marchar bajo la lluvia, fuera de mis horarios de clase, para que no van a decir que somos los maestros unos flojos, ¿verdad? Hasta en eso, porque hasta en eso nos han crucificado para desembocar en esto, porque finalmente nos podamos ver como cuando Colón llegó a América y se encuentran todos nosotros. ¿De qué estamos hablando? ¿Verdad? Gracias. En principio quisiera comentarles que esta reunión se debe a que un compañero de ustedes que preguntaba por el maestro Cruz me llamó ayer a las 2 de la tarde pidiéndonos la posibilidad de encontrarnos, y es el motivo que a través de él estuvimos en las llamadas, en los mensajes. También creo que a eso que llegamos a las 8:30, porque fue con el único que hemos tenido contacto directo. En la casa de enlace yo recibí 3 oficios y que les voy a leer encabezado. Salvador Barajas del Toro, diputado local del distrito 19 de la 60ª legislatura del Congreso de Estados Unidos. Y yo no soy
soy diputado del Congreso del Estado de Jalisco y pertenezco a esta legislatura. Y los 3 juicios, ¿los puedo ver? Allá afuera de la casa de ustedes, la casa de Nacia, está el logotipo, el cargo que la ciudadanía me dio como diputado federal, ¿cómo? Sí, la ciudadanía, es parte de la ciudadanía. Este tema, indiscutiblemente, que no puede estar excepto a la discusión de cualquier otro, que en muchas ocasiones hemos platicado, que los hemos recibido, los hemos atendido, pero bueno, ahí está a quien le dirigían el oficio, no es un oficio que yo hice, ahí lo tienen ustedes en sus manos. El día de hoy estamos reunidos precisamente porque un compañero de ustedes, ayer, aquí traigo las llamadas, traigo los mensajes, me llamó y le dije, estoy en sesión, ¿no que? No puedo creer, digo, un error de esto, que lo vengan a mí a utilizar, como que esto significa que era para otro diputado. claro que sí. O sea, hay otro Salvador Barajas. No hay. Esos son los que tengo. Diputado, quiero que nosotros saquemos la bonita. Si hay otro elemento, yo lo puedo checar con personal de mi oficina. Que lo llevamos a su casa. Exactamente. Está recibido. Estábamos en su casa. Así es. Entonces usted sabe que usted es Salvador Barajas. Así es. Tal vez los compañeros, en el entendido de que usted era de diputado por cada federal, se pueden haber confundido. Pero creo que el que viene siendo y yo se lo puedo mostrar, donde viene siendo su Facebook oficial, yo personalmente le he en casa y le he dicho por qué no hemos debatido la reforma educativa, ¿sí? Y nunca recibí un mensaje de contestación. En la esfera nacional, ya comentaron el tema local, que compete al Congreso del Estado. En la esfera nacional, la organización, el movimiento que ustedes pertenecen, que plasman en el oficio, hemos tenido un contacto directo a la Cámara de Diputados, tal es así que el día 1 de septiembre se retiró la discusión de una de las leyes secundarias porque había una negociación con la organización a la que ustedes pertenecen, que me plasman en el documento. Se hicieron 126 modificaciones de acuerdo a los planteamientos que hubo en las mesas de trabajo con la CENTE para que se publicara la ley que se votó posteriormente y que fue retirada de esa sesión. Pues en el caso particular de la Cámara Federal hemos tenido la comunicación y la negociación con la organización de si la información no va a las bases, si la información no baja a las bases que debería también deben de entenderlo ustedes. Hay una negociación que se está haciendo. Ayer estuvieron representantes de ustedes en la Secretaría de Gobernación, el secretario de Gobernación, en algunos acuerdos que se tomaron, que se van a llevar a cabo, me imagino, esta semana de parte de las discusiones, pero en el caso de la Cámara Federal, de reiteración, se retiró de las decisiones que se habían mencionado esto y se hicieron 126 modificaciones al dictamen de cómo estaba para discutirse previamente. Entonces, en cuanto ha sido escuchado el movimiento, están los elementos, está la información y ya te digo, ahí están los oficios, es un oficio a dos partes. Así es. Trabajo en Tuxtla, trabajo en Cancún, trabajo en Gómez, Costalapa, ya hablado por izquierda, ya saben, y siempre que ustedes quienes nos representan, nos han representado por ya mucho tiempo, demasiado tiempo, creo que usted tuvo que haber tenido un diálogo con nosotros. Cuando le preguntó a la ciudadanía, cuando le preguntó a los que usted representa, no a los de Oaxaca, no a los de Michoacán, no a los de Chiapas, a los que usted representa en su distrito. Igual, yo soy de su distrito. Cuando nos preguntó a nosotros, pertenece a una organización, pero trabajo al Sindicato Nacional de Trabajo. amigo del Sindicato Nacional de Trabajo. Con el sindicato, nosotros hemos buscado a usted para tener un diálogo. Nosotros, nuestra idea de buscarlo a usted era crear una propuesta en conjunto que usted pudiera llevar al Congreso, pero me gustaría hacerle una pregunta. Usted aprobó una ley. Usted
usted tuvo que antes de aprobar una ley tener un diagnóstico y hacer un diagnóstico del sistema educativo. Tenemos un diagnóstico y ¿y qué es lo que su diagnóstico dice? Es la primera cosa que dice más ahora. Sí, si usted no puede todos con la pregunta que se hace, ¿en qué va a beneficiar la educación o el diagnóstico? ¿De qué manera dice que los culpables del fracaso educativo somos los maestros? Porque son a los que se les está guardando sus de qué manera empezar de qué manera. Si te parece, maestro, ya vamos a expresar los puntos de vista de ustedes y de nosotros en cuanto a las audiencias. ¿Les parece bien que pasemos al tema del análisis de la ley? ¿Qué es la preocupación? Nomás el presidente dice, yo estoy muy atento viendo en el Congreso del Estado, en el Tribunal del Congreso. Sí. Efectivamente se hicieron cientos y tantas modificaciones, de las cuales la gran mayoría o casi ninguna fueron aceptadas por los compañeros del PRD, o sea, los que lanzaron las iniciativas del PP o el PRD. La votación. Yo estuve viendo, discúlpeme. Hubo asistentes 498 diputados. Yo estuve hasta la 230 votaron a favor. El PRI somos 226 diputados. Yo lo único que pude ver, observar en la tele, yo le estoy diciendo porque yo lo veo en la tele, me dormí de la mañana, yo lo vi. Y vi que pues, todo estaba desamañado en el Congreso, hablaba Monreal, hablaba Fernando, ni siquiera lo escuchaba. Eso es la votación. Y entonces, casi nomás eran nomás a las 2 de la mañana me siento así. Pero bueno, yo pienso que estamos saliendo del tema medular y la pregunta central nos volvemos a ubicar. Insisto, No, por diputados. Sí, por diputados, pero Los elementos que yo te voy a dar a conocer porque la votaron. Los elementos que tengo, entonces, yo, por la necesidad que tiene el pueblo mexicano de mejorar el sistema educativo, y no malinterprete que mejorar el sistema educativo es afectar los intereses de ustedes. Por eso yo quisiera que entremos al fondo de cuáles son sus preocupaciones, en qué los está afectando esta ley y con los elementos que nosotros. sus elementos, no lo que el pueblo le demandó, no que la gente en una consulta popular le pidió. Nosotros estamos con la representación de todo el pueblo, no representamos a un solo sector. Y para representar a todo el pueblo necesitamos tener la valoración de los elementos que es lo que le conviene más al país. Y por eso aquí tengo elementos que los puedo dar a conocer por los cuales tomamos esta decisión. Y reitero, sabemos perfectamente que no afectando a los maestros no se resuelve el problema, por eso no se está afectando directamente. Por eso, ahorita coméntenos qué consideran ustedes de la ley que los está afectando y entramos al análisis de la ley para decirles qué es lo que contiene la ley. ¿Me parece? Repetimos que no vamos a poner tiempo, ¿verdad? Eso estamos de acuerdo. Yo estoy demostrando por qué. Son más oficios dirigidos, ¿verdad? Y bueno, nosotros fuimos personalmente a buscarlo y que usted yo estoy demostrando los tres. El equipo, no, bueno, si tienes abortos malos podemos ver. En otras veces no por mucho les Tres cosas así muy simples y sencillas, diputado. Primero se me hace un argumento muy falaz, un argumento muy infantil decir que si alguien por ahí se equivocó al decir diputado local en lugar de diputado federal, pues ya no, es que no es solo eso, es la legislatura. Ya el oficio, incluso aunque hubiera ese error, que pudiera ser a lo mejor por usted inconcebible, para nosotros hay errores de fondo mucho más graves. Diputado, sí, me estaba preguntando compañero. Para mí, cosas de fondo mucho más graves que algún maestro se haya equivocado al dirigirse a usted en primer momento. En segundo, hacerle saber a usted que los maestros de Jalisco, que son a los que usted representa, no, yo represento a todos los del país. Sí, pero en especial ahorita estamos los maestros de Jalisco aquí y somos los que estamos levantándonos, queremos que nos escuchen.
los maestros de aquí del sur y del sureste, si usted va a las escuelas, lo invitamos a que vaya a las escuelas. Si usted asiste a cualquier foro que hagamos multitudinario, se va a dar cuenta que no estamos representando un sector como dice usted. En este momento somos mayoría los que sabemos, porque hemos leído la ley, que las afectaciones de la reforma educativa van contra la estabilidad de nosotros, contra la educación pública, y se lo podemos afirmar con artículos y con elementos. Eso sería una segunda discusión, pero además yo le quiero decir que los foros de simulación que hicieron, desde que un servidor participé en una de las 88 propuestas que se hicieron, fueron desechados de facto, y que jamás ni usted ni ningún diputado han escuchado la voz de a quienes ustedes representan, y sobre todo la voz de a quienes va a afectar la reforma, que somos los maestros principalmente. Y por último, sin analizar las leyes, yo quisiera nomás que me respondieran una sola pregunta. Dos. La primera, ¿la reforma en realidad usted la considera educativa? Y la segunda, ¿qué de beneficio en cuanto a las condiciones anteriores que teníamos nosotros, o en cuanto a la misma niñez, que es, me imagino que donde va dirigida la reforma, va a haber, en comparación con las modificaciones que se le está haciendo al artículo 3 y al artículo 73 y sus leyes reglamentarias? O sea, si queremos trasladarlo a un lenguaje coloquial, de cómo estábamos antes a cómo estamos hoy, ¿en qué? No quisiera utilizar una palabra antisonante, pero ¿en qué nos va a beneficiar la ley? Que nos lo explique sin entrar en los artículos, porque los artículos aquí nos podemos pasar toda la noche. Bueno, pues es que eres parte de la inquietud. Pero ahorita mi inquietud es en palabras coloquiales. Es que también nuestra pregunta sería, de acuerdo a las demandas que tienen todo el derecho de hacerlas, ¿en qué consideran que les está afectando? Que tú me dijeras, este artículo afecta mis derechos laborales, este artículo afecta... Es que es terrible. Le decía, por principio de pueden ser 32 razones para no aceptarla. Y le voy a hacer una muy sencilla. Al artículo 14 de la Constitución nos habla de la no retroactividad. ¿De la no qué? De la no retroactividad de la ley. Entonces nosotros fuimos contratados bajo un esquema y la Constitución se está pasando por encima, no la Constitución, ustedes están pasando por encima de la manga eso. La retroactividad, en un sentido muy claro, dice que no se debe de limitar ni restringir los derechos ya adquiridos. Nuestros derechos, por supuesto, que se están registrando, ya no hay inamovilidad. Ese es un derecho clarísimo. Que usted sabe que es inamovilidad. En cualquier momento a nosotros nos van a poder decir, ya no vas a quedarte en el centro de trabajo, que tú por derecho antes con 6 meses y un día. Siempre y cuando... Pero es que lo siempre y cuando, no, perdón, diputado, ya lo te siempre escuché, y cuando, ya te escuché. No, pero es que no termina. Lo siempre y cuando salen sobrando, porque lo siempre y cuando significan que si hay una afectación, usted mismo está dando la palabra. O sea, si usted me va a decir siempre y cuando no infringas, siempre y cuando no te evalúes, vas a seguir igual, entonces ¿para qué demonios van a cambiar la ley si no van a beneficiar lo que le estoy preguntando y no me ha respondido ni a la niñez, ni al padre de familia, ni mucho menos al maestro? O díganme, a lo mejor nosotros estamos equivocados. Si usted ahorita nos convence de que la reforma educativa con argumentos va a beneficiar sobre todo a los niños. Cuando seas evaluado tienes la posibilidad de presentarte en 3 ocasiones. En primer lugar no tendría por qué ser evaluado. ¿Ah, no? No. Claro que por supuesto que no. Entonces, ¿por qué? Eres un trabajador que dependes de... ¿Y por qué nada más van a evaluar al maestro? A ver, ¿por qué no los evaluamos a ustedes? ¿Qué tal que ustedes no hacen las cosas bien? Y que llevan el 1% de crecimiento económico, y si ustedes siguen en ese 1%, bueno, hay que despedirlos a todos. Si tienen 53 millones de pobres, hay que despedirlos. No están sirviendo en el gobierno.
queremos entrar en la evaluación, vamos entrando por ese lado. Vamos evaluando todos por... Pero ¿por qué nada más al maestro diputado? Porque estamos hablando de una reforma educativa. No es educativa. Bueno, díganme qué argumento pedagógico. Ya nomás con eso termino porque tampoco quiero robarme el micrófono. ¿Qué argumento pedagógico, epistemológico o filosófico se cambió de la reforma? No tiene nada de educativo. Y le digo con conocimiento de causa, bueno, no voy a decir lo que he estudiado, nada más le digo que viendo la ley, la única palabra que se reforma con base en una falacia es que aumenta el término con calidad educativa, pero en ninguna parte de la ley dice cómo se va a lograr esa calidad educativa. Por supuesto que no, porque la evaluación no significa o no es sinónimo de profesionalización. Si yo califico a este amigo y sale mal, no quiere decir que porque lo califiqué y salió mal, automáticamente tienes que mandar a capacitarse para que se Sí, diputado. ¿Qué hacen ustedes con un niño que no aprueba el examen? No lo reprobamos. No lo reprobamos. Tenemos ordenado no reprobar. Tenemos ordenado y lo reprobado. Lo tienes que valorar. Es que nosotros Lo tienes que preparar para que... nosotros quisiéramos que hicieran lo que hacemos con los niños. A ver, permítame. Sí, perdón. Adelante. Cuando un niño, ustedes, no tiene la calificación suficiente de los conocimientos, ¿qué es lo que tienes que hacer? Brindarle mayor atención a ese niño para que se pueda superar. Y si no corre luego de la escuela. Pero no correr. Y si no Y a usted no los está corriendo ni No nos van a correr, pero sí nos van a cambiar de un estatus. Pero no los van a correr. No, pero imagínese un supervisor que en algún momento va a ser director o un director que se va a convertir en docente. No solo se le afecta. Imagínate nada más que un director Se le afecta su salario. A ver, que un director que no tenga la capacidad para dirigir una escuela. Yo no estoy hablando de los de la región ni del estado. Imagínense un diputado que no tenga la capacidad. Yo me he puesto la evaluación 4 veces. Así es, yo creo que es el Yo todos los exámenes los he pasado, pero ese no es el tema. El tema es que tú lo estás poniendo. no, es que el tema de fondo es, y yo le hice la pregunta y no ha contestado. Te lo estoy contestando. Entonces, ¿Y cuál es el motivo? Imagínate, un director que está a cargo de 10 o 12 maestros en una primaria y que está a cargo de 300 o 400 niños y a la hora que lo evalúan se testifica que no tiene la capacidad para dirigir una institución, ¿es correcto que siga ahí? Contéstame. Claro, le contesto. ¿Es correcto? Le contesto con No, por eso dime, ¿es correcto o es incorrecto que siga ahí? ¿Que siga? Sí. Es correcto que siga ¿Así? porque sí. Aunque no tenga la capacidad. Claro, porque el Estado tiene que capacitarlo. Precisamente en la evaluación. En la evaluación. Pero no sus garantías de trabajo restringidas y Tendría 3 limitadas. oportunidades. Si un maestro, después de 3 oportunidades de haber sido evaluado, No tendría por qué ni siquiera ser evaluado por un simple motivo. Nada más está evaluando al puro maestro. El sistema educativo, a las políticas, ustedes hacen los programas, el gobierno me refiero, la secretaría hace las normales, la secretaría diseña los libros que tienen los niños de texto gratuito. Por lo tanto, el error se lo achacan al maestro cuando ustedes nos dan todos los elementos. El error no puede ser del maestro. Si nosotros no nos dedicamos nada más a cumplir con lo que ustedes mismos nos dan. Tal vez una de las cosas que no entiendo ustedes, diputados, porque creo que no entiendo porque los maestros, es que la educación tiene una parte de ciencia y otra parte es arte. ¿Sí? Yo le puedo garantizar que hay maestros que aunque la ciencia y el conocimiento aprueben un examen, eso no va a hacer que sea un excelente maestro dentro del aula. ¿Sí? Y que hay maestros dentro del aula que son excelentes maestros y que probablemente no hacen un examen que sabe Dios que no vaya a elaborar. ¿Cómo lo vayan a elaborar y bajo qué condiciones lo vayan a elaborar? En lo personal y con mi grupo lo buscamos porque queríamos llevar una propuesta donde incluyera una verdadera evaluación integral, no más que un examen, porque como se lo dijo un licenciado, padre de familia cuando platicamos, antes de la reforma, antes del examen, ¿qué es lo que van a terminar haciendo de muchos maestros en todo el país? Si está en juego su trabajo, van a poner un acta de trabajo sabiendo que se van a poner a estudiar para su examen. ¿Sí? Entonces teníamos que evaluar más situaciones del trabajo.
¿sí? El trabajo. El trabajo, como usted no lo evalúa en el conocimiento, usted lo evalúa con el voto. Así es. ¿Sí? Y usted ha ganado y adelante, pero no es el conocimiento, sino no sabemos si siguiera haciendo. Imagínense que el presidente lo valoramos como conocimiento. Cuando ha hecho la sarta de tonterías que ha hecho, como el rey es un estado, que no se sabe la capital de la cosa, y tantas, seguramente reprobará, ¿no? O sea, seguramente reprobará. ¿Sí? Nosotros queremos una evaluación donde, de una manera, se hiciera un proyecto donde a los niños se les evaluara al principio, se les evaluara a medio año, se les evaluara al final, y que vieran que nuestro trabajo está teniendo frutos en base a lo que el niño tiene. ¿Y qué es lo que el niño tiene? Hambre, que no es culpa del maestro. El niño tiene familias desintegradas, que no es culpa del maestro. Donde nosotros dijéramos que el RAM no fuera de 40 a 45 niños, sino que el RAM fuera de 40 a 15 niños como países como Cuba. ¿Cómo puede ser que un país como Cuba tan pobre tenga grupos con tan pocos niños y que México no tenga dinero para pagar como debe de ser? Un sistema educativo donde el artículo 1 de la Constitución dice que todos los mexicanos somos iguales ante la ley, pero que hay ranchos por ahí en la basura donde no les mandan un maestro titular, les mandan jovencitos de CONAVE que acaban de salir de la secundaria y que abusan y los explotan, que los hacen arriesgar su vida, ¿sí? Y entonces a esos niños no se les está dando una educación verdadera de calidad, ¿sí? Nosotros queríamos construir un proyecto con usted porque creíamos y creemos que usted, por ser diputado que corresponde, lo podíamos hacer, ¿sí? Si usted nos dice que la reforma educativa solamente es evaluar al maestro y con eso se va a acabar el problema, yo creo que no nos estamos entendiendo, y creo que sí sería un verdadero cambio de normativa, porque si a nosotros, yo tengo una maestría que me estudié farmacia, afortunadamente, que me costó a mí, que arriesgué mi carro, que arriesgué mi vida, que viajaba con mi esposa para irme a preparar y que no me la pagó el Estado, que nunca el Estado me ofreció una maestría, una licenciatura, de donde yo me pudiera preparar para poder dar mejores clases. ¿Sí? ¿Y tú crees que con esos conocimientos tienen el riesgo de no acreditar los exámenes? Mi problema no es el acreditar o no acreditar los resultados. Entonces, ¿cuál sería? Mi problema es que la reforma educativa no es una reforma educativa y que en vez de beneficiar a los niños nos va a terminar perjudicando. Dígame, yo lo voy a preguntar por qué. Y después quiero que conteste la pregunta que le decía el compañero Bernardo, que en qué les beneficia, ¿sí? ¿En qué les va a beneficiar a los alumnos? ¿Por qué les va a terminar perjudicando? Primero, muy probablemente muchos de esos niños no van a tener un ciclo completo, porque los alumnos que recién egresan van a estar 6 meses a prueba, si no, los van a correr. A ellos, ¿estamos de acuerdo o no? Ellos no van a tener un ciclo, en un primer año ellos deben de tener un ciclo. Se garantiza el maestro. Si no da él, depende de la otra. Pero no, si me permite terminar, creo que es muy respetuoso, ¿no? Se está cortando el proceso educativo, que en primer año, sobre todo, se debe de Ya llevar. se está cortando si se sustituye. Discúlpeme, pero un maestro hace un diagnóstico, un maestro conoce al niño y usted si me lo permite, no le está hablando un ignorante de la educación, le está hablando un maestro, no en el proceso, sí, le está hablando un maestro. Los niños se les va a cortar, se les va a colocar su maestra a medio ciclo y eso no le va a poner en proceso. ¿Cuántas escuelas tenemos? ¿Cuántas escuelas? Contéstame, pues voy a ir avanzando. ¿Cuántas escuelas tenemos de que el maestro, cuando se asigna a una comunidad y por sus intereses personales no le conviene y le dan una permuta? ¿Cuántos casos hay? Bueno. Y ahí no se le interrumpe la educación del niño. ¿Y cuántas escuelas tenemos? ¿Y cuántas escuelas tenemos? Yo no estoy debatiendo eso, ¿verdad? Yo no estoy dando. No, bueno, es que te estás diciendo que con esto no se va a evitar. Si me lo permite, yo creo que llegamos al primer acuerdo. Usted acaba de decir que a un maestro cuando permuta medio ciclo se le cuarta al niño seguir con un maestro. Cuando estoy preguntando cuántos casos hay y si se ha suspendido, si ha habido un problema ahí. Pero para el niño yo creo que sí. ¿Tú lo crees? Estoy seguro que sí. ¿Sí? Y por eso estoy diciéndole que a un niño
se le va a coartar ese derecho de tener su maestro todo el ciclo. Es la primera. ¿Y crees que es más beneficioso el que ese niño a los 6 meses le cambien a su maestro para que le llegue uno capacitado y con la experiencia mientras el otro compañero está en ese proceso, a que dure todo el año con una persona que no tuvo la capacitación? Creo que sí. Yo he diputado que todo tiene más clarísimo que empieza a capacitar, porque ustedes hablan del gobierno, hicieron un examen para ingresar a una normal. ¿Cuál es el problema que lo regule? ¿Me permite? ¿Me permite el problema que lo regule? Se le hace un examen para ingresar, se le hace un examen profesional que se pone un sello del gobierno, donde se le da un título, donde le dice tú puedes servir como maestro, y no obstante después hace un examen para plaza donde dice tú tienes la capacidad para obtener plaza. Ya hizo 3 evaluaciones. Ella fue evaluada 3 veces y ella puede trabajar perfectamente como maestro. No obstante, ustedes lo van a seguir evaluando. ¿Y qué problema tiene? Si pasó 3 exámenes, ¿por qué no lo saben? ¿Por qué lo siguen evaluando si ya pasó 3 exámenes? ¿Pero qué problema tiene? Díganme usted qué problema hay que no se le siga evaluando si ya el mismo gobierno, discúlpeme, el mismo gobierno ya le autorizó ser maestro. ¿Por qué no me contesta? Si el gobierno... Porque hay otros instrumentos, hay más ciencia, hay más tecnología, ¿qué le parece si usted lo evaluamos cada año? Claro, si la ley así me permite adelante, yo me paso cada 3. Por eso, si no la ley me tengo que probar a ella. Usted me hizo una pregunta que no se me va a contestar. ¿Qué afectaciones va a tener la primera? Se le dio con fundamento, no se va a tratar un proceso que lleva un maestro. ¿Sí? Usted me habla de la evaluación, pero como le dije, todo normalista ya se evaluó 3 veces. ¿No? Y yo creo que pero le vuelvo a hacer la pregunta: ¿cuáles son los beneficios que va a tener el alumno? ¿Qué fundamento pedagógico tuvo la reforma? Que cuando regrese ese maestro que por alguna circunstancia no haya acreditado el examen, va a ser un maestro que ha acreditado con el que lleva el instituto que lo va a evaluar. Por eso se constituyó un instituto que no tiene participación del sindicato, que no tiene participación en la secretaría, que no tiene ninguna influencia político-partidista más que un instituto que se trabaja en el instituto es al que le corresponde. ¿Quién me puede dar la respuesta? ¿Bajo qué Yo se las puedo comentar. Cuando nos reunimos en mi casa de la final, yo les extendí una preocupación y les dije, yo soy muy preocupado por el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y lo dije con mucha claridad. Nuestro país es de los países que más gasta en recursos públicos y de educación. Nuestro país, de acuerdo al índice internacional de la OCDE, que es el nivel, por supuesto, es de los que se encuentran más rezagados. Yo les señalaba a ustedes con preocupación que había muchos maestros muy comprometidos con la camisa de servir, de enseñar y de hacer y de formar a los ciudadanos. Que había muchos que no tenían esa mística y esa convicción. Y yo les hablaba a ustedes de unos ejemplos, no les di nombres, que el maestro ganan más de 100,000 pesos. El maestro que gana más de 100,000 pesos, se puede checar es y eso tampoco estoy buscando culpables, es que la maestra de que a lo mejor se gasta. Se está haciendo mediante una inversión que permita tener mejores educandos y mejores ciudadanos. Está demostrado en otros países, por ejemplo Finlandia, que pasan más tiempo los muchachos con los maestros y ya dan un mejor resultado. Yo soy maestro en la Universidad de Guadalajara. Nunca tuve la oportunidad de estudiar nada malo, por supuesto. Yo soy maestro y tengo 20 años dando clases por ahí en la Universidad de Pau por ese curso de poder interactuar. Y la verdad, a mí, siendo Universidad de Guadalajara, me evalúan. Y yo tengo que acreditar contenidos temáticos. Tengo que ese contenido temático tiene que ir de acuerdo al perfil del egresado. Y además, en la evaluación que me hacen, aparte de las instancias académicas que lo hacen los propios alumnos, los propios alumnos que evalúan anónimamente su nombre, al efecto de que lo señalen en este proceso de crecimiento, dónde están mis fallas y dónde puedo aportar más beneficios para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Como diputado, yo soy sujeto que me evalúe.
Si me van a evaluar cuántas iniciativas he presentado, se puede hacer, hay una nueva presentada. ¿A cuántas entonces he tenido que asistir? ¿Cuántas faltas tengo? Estamos sujetos al escrutinio público. ¿Por qué termina saliendo? ¿Perdón? ¿Por qué nunca termina saliendo y le llega la información? No, pero por ejemplo, tú puedes llegar a la Pero si yo Comisión Federal de Representantes. no digo por ustedes, porque yo he visto, pero la gente se gusta del Pero pueblo. lo que estoy señalando es que hay canales de transparencia. Ya el hecho de que tú vas que te lleva como pero te pongo con mucha claridad. Hay canales de transparencia. Podemos ser evaluados. Y pueden ver si asistimos, no asistimos, cuáles son los posicionamientos que tenemos. Yo no tendría miedo de la evaluación, la verdad. Y además no están por ellos. Yo no he dicho en ningún momento que le tengo miedo a la evaluación. Simplemente les estoy proponiendo y les estoy diciendo que la evaluación debería haber sido de una manera integral. Yo creo que podemos considerar. Dígame, ¿y qué podemos evaluar? Si hubiera pedido más una moción de la mesa, nos atrevemos pues a lo que... A ver, no para concluir. Y luego sí, por favor, más concluir ya. Vamos a empezar. Yo puedo llevarme algún compromiso de ustedes, me parece adecuado, donde lo reciban. Yo estoy señalando ya la casa de marzo, más que ustedes tienen sus propias ideas, sus propios temas. Y la verdad, lo digo con todo respeto, no se hizo el foro. Usted señaló la fecha, la fecha. Usted señaló la fecha que lo va a grabar. O sea, no me digan, vamos a hacer el trabajo legislativo. No, lo que es que usted está hablando de foro, yo estoy diciéndome que todos sentarnos, llevamos a la comisión, hablamos con el caso, sentamos a la comisión y que lo reciban. Y que se escuche. Estoy señalado, Yo lo que... no está viendo de nadie. Yo pongo a disposición de ustedes lo que pueda coadyuvar con el compromiso. Yo tomo nota. El proceso y ese aprendizaje tiene que mejorar y la gente en eso voy a decir que las culpas tanto de aquí como de allá hay que asumir cada quien sus culpas. Se pide calidad cuando hay muchas escuelas que ni los materiales tienen. El diputado sabe, nosotros hemos hecho una lucha desde el 2010 pidiendo recursos. Tenemos escuelas y no le tememos a la evaluación, al menos en lo personal, porque yo, mis compañeros, no me hace que me evalúen. No tengo miedo, y siento que voy a pasar, no le tengo miedo. Entonces, en ese tema que quieres No le tengo miedo a la evaluación. Pero con una aclaración nada más. No más. No, espérame, deja claro nomás. Dame chance. Ahorita te doy. No, pero quiero señalar al diputado una aclaración muy precisa. En ningún momento decimos que estamos en contra de la evaluación. Lo que estamos en contra es los fines y el trasfondo de la misma y las formas de obtener la evaluación. Nosotros queremos ser evaluados, de hecho participamos siempre con la evaluación desde añísimos. Tenemos, yo por ejemplo 20 años, soy de los más nuevos en el servicio, los 20 años he sido evaluado, nunca he reprobado un examen, no tengo por qué tener miedo, y así hay muchos compañeros. Pero nosotros queremos que esa evaluación sea integral, que quiere decir no nada más me evalúen como maestro, que evalúen las políticas educativas, que evalúen los planes y programas, que se evalúe cómo está la infraestructura de las escuelas, no nada más al profesor en un primer sentido, y en el segundo, que los resultados de la evaluación no sean para degradar al maestro. Ya sabemos que no nos van a correr ni vamos a caer en esa falacia, pero para degradarlo de puesto, sino nada más, y estamos completamente de acuerdo con usted. Creo que los que nos hemos actualizado por nuestra cuenta, yo por ejemplo tengo doctorado en ciencia de la educación, tengo 2 maestrías, ha sido de esa manera. El resultado va a ser Ha sido de esa manera. Sí, estamos muy de acuerdo. Sí, ¿cómo no? Hemos estado revisando las estadísticas, los niveles de preparación de todos los estados. Y en el caso particular de Jalisco, es de los estados en donde, de acuerdo a los porcentajes, no tendríamos ningún problema con la evaluación. Los problemas, ¿sabes dónde están? En Oaxaca, en Chiapas, en Guerrero, en una parte de Veracruz y una parte de Michoacán. En el caso particular de Jalisco, con los niveles de preparación que tienen los maestros que están impartiendo clases, con los perfiles que se han
estado revisando, aquí no había ningún problema. Sin embargo, entendemos su preocupación, su demanda, y con ese gusto estamos aquí. Pero sí decirte que en el caso particular del Estado, afortunadamente, tenemos maestros que están por encima de la media nacional. Nuestra preocupación es que se va a hacer con la evaluación, no con ciudadanía, y que se aterrice en todos los ámbitos del sistema educativo, no nada más hacia el maestro se ocurre la evaluación. Esa sería una propuesta muy formal y muy clara. Y segunda, como no le vemos nada de educativa a la reforma, queremos que esta se abrogue y que ustedes sean el conducto para irle abonando hacia esa abrogación. ¿Por qué? Porque el planteamiento sería la evaluación a las políticas del Ejecutivo en el tema educativo, la evaluación a la infraestructura, la evaluación al equipamiento. Lo diría de otra manera, sí, que fuera una evaluación integral. Pero integral porque faltan algunos conceptos que exacto, algunos elementos que me ayudan a desglosarlo. Están hablando de infraestructura. Nomás no me dejó terminar. Para ir terminando, porque yo ahorita. Sí, infraestructura, ¿qué más, maestro? Planes y programas. Condiciones de vida de los padres de familia, horarios de trabajo de los padres de familia, De número de alumnos por área. Horarios de los padres de familia, pues ahí cómo lo vamos a regular. Pues cada quien se libre de tener que ustedes son quienes. Oye, ¿cómo le voy a decir a el padre de familia? Oye, nomás trabaja cierto horario. Eso sí. Nos estaba descifrando sí, maestro, te escuchábamos, infraestructura, planes y programas, sí. Pues es que hay muchísimas cosas más que valen. Por ejemplo, lo que yo las condiciones de vida, lo que dice. Pero el punto central es aquí que vamos sobre la abrogación del artículo 3 y 73. Y esa es nuestra línea y de ahí nos vamos a ver. Si eso sí quisiera que tomara nota. Ahí sí quisiera que tomara nota y que esa quedara donde lo vaya a publicar en los medios. Nuestra postura es que es muy importante. Queremos la aprobación del artículo 3 y 73. Entonces ya no la evaluación de la infraestructura y los planes. Hay que quitar todos. Hay que quitar todo. Pero por un simple y sencilla. Bueno, pero por una simple y sencilla razón. Una, porque no nos puedo contestar. Si me permites, por una simple y sencilla razón. Una, porque no me supo o no me ha contestado aún mi pregunta que tiene de beneficio de la reforma, sobre todo para los niños. Ya te lo comenté, mira, te lo vuelvo a responder, que de acuerdo a que es uno de los países con mayor inversión de recursos públicos, que en una tabla media se invierte el 21.6% de los recursos del país se invierten en la educación, y que a partir de esa inversión haya una educación con la cual vamos a ser competitivos con otros países para que haya empleo, para que haya todo lo que requiere la familia. Ese es el motivo. Y aquí están los recursos. Tenemos países, Estados Unidos invierte el 13.1, Chile invierte el 17.8, Alemania invierte el 10.3, Finlandia invierte el 12.3, Corea del Sur invierte el 16.8. Pero nosotros eso no es una dura inversión, son muchos otros factores. Bueno, es que de acuerdo a la inversión tiene que estar el resultado, ¿no? Pero nada más que tome nota y que nosotros vamos sobre la aprobación del artículo 3 y 73. ¿La aprobación del tercero constitucional? Sí, y del 73. Y esa es nuestra línea y no vamos a salir. Sí, nada más para el antecedente, maestro, para eliminar un artículo de la Constitución. No tan solo se ocupa que lo derogue el Congreso Federal, se ocupa que lo derogue la mitad más uno de los estados. Hasta eso queremos. Nomás quiero terminar con lo que hablaba de infraestructura. Sí. Hay un rezago enorme, y las condiciones de las evaluaciones, por más preparado que esté el maestro, los alumnos no van a dar ese resultado. ¿Por qué? Porque la infraestructura, yo digo, nosotros haciendo una lucha, le pongo un ejemplo de las secundarias. Desde el 2010 tratando de erradicar recursos al Congreso del Estado para la mejor infraestructura de nuestras escuelas. Tenemos escuelas todavía docentes, tenemos escuelas donde el director es el maestro, el barrendero, el que hace toda la chamba ahí.
Y eso no es calidad, no es calidad. Si de veras le queremos entrar a una reforma de hondo calado, así como se oye en la tele, y los órdenes de género. Yo le estoy poniendo el ejemplo de México. Nosotros como maestros, ¿qué requerimos? Requerimos las herramientas necesarias para poder dar esa batalla a nivel internacional. Le pongo el ejemplo. Hay escuelas aquí en el estado de Jalisco, voy a poner escuelas de trabajo mi padre, la universidad, una escuela con condiciones infrahumanas, salones infrahumanos, una escuela que no está apta para que los niños estén ahí. Si hay un temblor ahí, como uno de 85 grados, los niños ahí, yo no sé qué pasaría, porque los salones de escuela no está apta esa escuela. Si le hablamos de una reforma de un doctorado de una escuela de tiempo completo, ¿qué requerimos? Requerimos gimnasios, requerimos albercas olímpicas para realmente despertar las potencialidades de cada niño, realmente llevar esas competencias. ¿Por qué vemos a los Estados Unidos o a otros países competir a un nivel alto nivel? ¿Por qué? Porque ellos invierten en la educación. ¿Sí? El 13%. Yo le estoy hablando, diputado, que se dé una vuelta por las escuelas. Yo le estoy usando, tú sabes. Le estoy poniendo el caso de Maestro, tú sabes. Le estoy poniendo el caso. Tú sabes si le doy vuelta a las escuelas o no. Le estoy dando, las escuelas, independientemente le estoy diciendo que vea la infraestructura de eso. Se la he visto. Y no está de las condiciones de Finlandia. Cuando ustedes me acompañaron, maestro, en el punto de acuerdo, cuando Ramírez Acuña declaró que en Jalisco no había una sola escuela donde no estuvieran los estudiantes bajo techo, y que ustedes me aportaron la información de todas las telesecundarias que estaban debajo de los árboles, ¿no me acompañaron en esta iniciativa? Y todavía sigue mucho. Bueno, ¿y se atendieron algunos? Bueno, pues estamos hablando de la reforma de un doctorado que no se ha cumplido. Sí, pero, o sea, no me diga que no conocemos las condiciones, déjeme que no los vamos a acompañar. En estos momentos le pongo el caso de telesecundarias. Estamos en una reforma 2011 que le dejó Felipe Calderón, y escuela, le voy a poner el caso de mi escuela, fue aprobada con un programa de enciclopedia, nunca llegó. Fue aprobada con un programa de unidades digitales, nunca llegó. ¿Sí? Estoy hablando de ese rezago que viene atrás. Y entonces, en estos momentos, le pongo el ejemplo, estamos en una reforma del 2011 que debo de tener libros para competir. Yo no tengo mi nivel, no tengo ni los libros completos de la reforma del 2006 que emprendió Vicente Fox. Es increíble que nos estén metiendo a una reforma de un doctorado, ni siquiera el material básico que son los libros. Y le digo al subsecretario de Educación Básica, porque he estado en mesas a nivel estatal, y me dice, es que a nivel nacional dejaron estos impresos, sí, pero ustedes nos están hablando de una reforma de un doctorado donde nosotros queremos realmente competir. Si no tenemos los elementos o las herramientas necesarias, ¿cómo voy a competir? Yo lo invito a las escuelas telesecundarias y están trabajando con libros del 2006 e incompletos. ¿Podemos dar calidad con eso cuando los niños se tienen que partir el libro entre tres? No, no son niños de segunda, deben de ser niños de primera y niños de primer mundo. Y la infraestructura, lo puedo repetir, esa vez que usted dice que nos apoyó, nos dieron una golpiza del profe caído, nos la dieron ahí. Y si no sea por la diputada ahora, yo te estoy hablando de la iniciativa donde promovimos que se atendieran a todas aquellas escuelas que no tenían salón y que ustedes me acompañaron. y todavía hay escuelas sin salón. Bueno, pues yo te estoy diciendo que se atendieron unas a través de que ustedes me plantearon la petición. Sí, diputado, pero estamos hablando de una reforma de hondo calado Y eso donde nosotros, para dar esa, porque sí, pareciera que van primero de atrás, vamos a hablar maestro, no dar calidad, no. Tenemos también que dar los recursos a la par. A ver, primero hacer el edificio, equiparlo con computadoras, evalúen y equipen, vamos al maestro. No, evalúen y equipen, pero ya. Esto es a la voz de que es una necesidad. Si nos están comparando con escuelas del primer mundo, nuestras escuelas deben de estar en el primer mundo. Yo le digo, una comunidad
para poder dar la capacidad que usted dice o la competencia, mínimo necesitamos que esa escuela de tiempo completo no sea una escuela o una escuelita de cuidar niños. Queremos que por la tarde haya talleres, pero haya gimnasios, realmente para dar esa calidad. Que haya albercas olímpicas donde los jóvenes que sean buenos para nadar le echen ganas. La única escuela que veo aquí en Ciudad Guzmán que tiene esa infraestructura es la Universidad de Guadalajara. ¿Y si sabes quién lo gestionó? Yo estoy diciendo que se debe ser a nivel básico, independientemente de quién lo gestionó o no. Yo pienso que es su responsabilidad también gestionarlo, porque le dimos el voto, le dimos la confianza, porque su servidor votó por usted, le dimos la confianza y el voto de confianza para que lo represente. Y entonces, si lo hizo, qué bueno, pero también es su obligación apoyar al pueblo, porque usted se debe al pueblo, usted se debe a los votos de la ciudadanía, y usted le debe dar cuentas a la ciudadanía que lo llevó hacia un curul. ¿Sí? Entonces, no, si usted lo hizo, qué bueno, pero es su obligación. Así como dice usted, mi obligación como maestro es pasar una evaluación de alta calidad. Así es, y también las ciencias, y así como se gestionó eso, se está gestionando otras cosas. Pero sí pedirle, pues, que lleve la voz al Congreso, que a la voz de ya bajen realmente los recursos a las escuelas. Tardan años en llegar. Y entonces las evaluaciones van a llegar, pero también queremos esa calidad. ¿Por qué? Porque mis alumnos van a competir a nivel En eso coincido totalmente contigo. En eso estoy de acuerdo. Diputado, para cerrar, me gustaría hacer unos cuestionamientos y de manera sencilla, nomás que me conteste sí o no. Porque yo vivo y he vivido en toda la región del sur de Jalisco. La reforma educativa contempla que en las escuelas, para que el maestro ya no se tenga que salir cuando un niño le pica la cara corriendo al centro de salud más cercano, que haya una enfermería en las escuelas o contemplación. Lo más que sí o no. En las de tiempo completo, claro que sí. Y te determina cuáles son las que son sujetas a tiempo completo. No hay enfermerías en las escuelas, usted dice que sí. Tiene que ver los gimnasios, tiene que ver todo. La reforma educativa, ¿usted cree que la reforma educativa, el meollo de todo esto para que mejore la calidad educativa es únicamente la evaluación? Es parte de la ciencia. La evaluación, y no es lo único que estamos de acuerdo en que la evaluación debe de ser integral, donde el maestro no solamente se le evalúe el conocimiento, sino también su desempeño de acuerdo a las condiciones en las que trabaja cada maestro. Claro, eso determina la ley. De acuerdo a la región en donde estés, a las condiciones socioeconómicas, a las condiciones culturales, será la evaluación. ¿De qué otra manera se va a evaluar? ¿Más con un examen? ¿Cómo evaluas a tu hijo? ¿Con un examen? La memorización del director. ¿Por qué? Porque yo no evalúo a un niño no solo se le da un examen. ¿Cómo no? Con un certificado. Discúlpame, pero entonces usted no La ley no dice eso. Los planes y programas no dicen eso. Si usted piensa que un maestro solo se evalúa a un alumno con un examen, discúlpeme, pero no, la evaluación debe ser cualitativa, debe ser cuantitativa. Sumativo, informativo. Ante esto, por eso yo digo que tenemos que llegar que la manera de evaluar el conocimiento, cuando se le dé la preparación adecuada, pero también debe de ser de manera que el maestro sea observado y evaluado en su desempeño laboral, cosa que la reforma no lo contempla. No lo contempla. ¿Sí lo contempla? ¿En qué artículo? Mande la mano, te lo puedo tomar. ¿En qué artículo? No te engañes, no lo contempla. Mira, Bueno, escúchalo pues. Como parte del equipo del diputado, he estado muy de la mano en todo este tema. Son temas muy amplios en todo el país. Aquí el principal tema es algo que yo creo que a todo el mundo nos beneficia, y eso me lo platicaron inmensamente, y que lo he vivido con todos ustedes. Simplemente se transparenta todo el proceso de la educación. ¿A qué me refiero? ¿Cuántos de ustedes no tuvieron que hablarle a un montón de gente para ingresar a trabajar?
aunque hayan pasado cuántos exámenes. Les podemos decir de cientos de personas, de maestros de esta zona, de esta región, yo soy de San Gabriel, y les puedo decir de mi cuñada que no tiene trabajo, tiene 7 años de itinerato, y verificar a una que llega porque está con el del sindicato. Se termina todo eso, se reglamenta, y les digo cuáles son los nombres. Bueno, vamos a ver todo, en toda la profundidad. Vamos a llegar a eso. Se transparenta todo el sistema, desde la entrada. Van a haber todos unos exámenes que no son nada más el Instituto Nacional, no los va a hacer por sus pistolas, van a hacerlo en colaboración con todos ustedes y atendiendo a la heterogeneidad social y regional de cada lugar. Los padres de familia, no, esto es un procedimiento. También se les va a dar su trabajo. El trabajo se va a dar a los padres de familia para hacer el voto, van a ayudar a tener ustedes su vida. Aquí está en la ley, pero podemos mostrar y desmenuzar una por una. Tú decías también, el maestro, ¿cuál es la filosofía? Digo, toda la permanencia del sistema, el Instituto Nacional de Evaluación va a reglamentar todos los pasos. No va contra el maestro, no es una guerra contra el maestro, es al revés. Los países que ustedes comentaban, el país de Cuba está en las peores condiciones. Ya quisiéramos que tuviéramos una escuela como la Mandueño. Vamos al Centro Habana, vamos al Venado, vamos a la evaluación que quieran de Cuba, está peor. Y la evaluación de Cuba también, en la calidad, en las comparaciones y las estadísticas, no se compara con México. Ahí la desigualdad, no. Y en medicina tampoco, En medicina tampoco. Y también en las estadísticas. Bueno, vamos a ver a dónde llegar. Eso reglamenta, entonces a los tres nos beneficia. Hay incentivos también, reprobaste, vamos a ver tu estudio, lo pasas, hay incentivo económico como se hace en Corea, como se hace en Singapur, como se hace en Chile. ¿Lo reprobó en lo teórico y en lo práctico o nomás en lo teórico? En lo cualitativo y lo cualitativo. Sí. La filosofía, ¿cuál es la filosofía de los países? Tú decías, compañero maestro, ¿cuál es la filosofía? Ese es el espíritu de la reforma. La filosofía de Juan Jacobo Rousseau decía que en la educación hay que garantizar que el educando esté con el maestro la mayor parte del tiempo recibiendo la educación. Lo mismo por Jacobo Rousseau, de Ginebra, por cierto. Ese es el espíritu de la reforma y el espíritu que guía sistemas como el de Singapur, el espíritu que guía también el sistema como el de Corea del Sur, que es un país que ha crecido muchísimo más. Eso, el diputado Barajas decía una cosa que es lo que también se quiere saber. El diputado Barajas decía una cosa. El 22% del presupuesto. Tiene lo que le pregunto. Sí, ahorita lo buscamos. Sí, está. O sea, yo también me puedo pasar. Que acuerdo, el presupuesto en México es el 22% de la educación del presupuesto público. Sin embargo, tenemos en los indicadores, tenemos los peores evaluaciones de desempeño en México de los educandos. ¿Qué es lo que se busca? Precisamente que la heterogeneidad social, ese dinero llegue a todos ustedes, no se queden los sindicatos. Eso es lo que estamos diciendo. ¿Se va a contestar que sí, no les evalúa lo teórico y práctico? Ahí te va, simplemente. Ahí te va. Desarrollar un programa de estímulos e incentivos que favorezca el desempeño eficiente del servicio educativo y contribuya al crecimiento escolar y social de la dignidad magisterial. ¿Cómo me lo evalúan ahí? Es todo el procedimiento. O sea, el Instituto Nacional de Evaluación, no, porque el Instituto Nacional de Evaluación, con base en la ley secundaria, va a formar toda la recomendación. Por eso. Mira, también adelante, por favor. Miren, aquí pudiéramos pasar toda la noche discutiendo y a lo que venimos es a proponer, como siempre nos ha caracterizado, no solo hacer la crítica, sino hacer la propuesta. Nuestra propuesta es muy clara y queremos que la tome el día de la venta. Nuestra propuesta es que lleve nuestra voz, de ser posible, ante dos canales importantes para nosotros, ante el Congreso del Estado y ante el señor Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y que usted como nuestro representante haga saber que nosotros no estamos de acuerdo con la reforma educativa porque no le vemos ningún cambio en las condiciones que teníamos anteriores comparadas con las que propone esta reforma, y también la consideramos como una reforma lesiva, antidemocrática
y que vulnera la estabilidad laboral del maestro y que es regresivo. Además es anticonstitucional, por cierto. Y con base en eso, nosotros le decimos que la infraestructura aquí no es nuestra mesa de diálogo. Para la infraestructura ya tenemos una mesa con el señor secretario de Educación, Ayón. Tenemos instalado una mesa de diálogo con él a nivel estatal. Entonces, ahí pues, en lo que nos pudiera seguir ayudando, no hay ningún problema. Pero nosotros estamos enfocados en la reforma educativa y estamos solicitando que usted sea el portavoz de esta inquietud de nosotros, que nosotros queremos abrogar es el término, no derogar, abrogar la reforma. Eso es lo único que le pedimos y a eso venimos hoy. Ese es nuestro único punto central. El debate ya lo dimos, estuvimos no con 2 diputados, estuvimos con toda la mesa directiva. Le hicimos 2 preguntas, ningún diputado nos supo contestar qué de pedagógico, epistemológico, filosófico tiene esta reforma, y creo que aquí tampoco nos han servido contestar, diciendo en términos de la ley. Que nos digan un solo artículo donde hable de estas 3 cosas, pienso que no lo pueden contestar, y aquí estamos. Que nos dice aquí el señor, disculpe, no me sé su nombre, señor César, si me dicen este artículo habla de un solo argumento filosófico, epistemológico o pedagógico, entonces sí le puedo llamar. Y hasta ahí no queremos entrar en más debate. No va a ser se lleva su propuesta. Me permite Bernardo. Muchas gracias, sí. Toda la ley tiene los 3 conceptos que señalaste. O sea, es que es toda la ley. Cuando hablan de la actividad, cuando hablan de mejorar el conocimiento científico, ya también te están refiriendo a la cuestión epistemológica, el origen del conocimiento. Cuando hablan de que tengamos un mejor educando, de que tengamos mejores egresados, bueno, pues ya están diciendo un marco de vida, pues dónde quiere ser, desde el punto de vista filosófico, a dónde va encaminado. Entonces, ¿qué te diga? El artículo 11, epistemología, filosofía, no vas a encontrar porque no es la ley. Nada más se lo pregunto, ¿en dónde dice cómo? Bien, la ley es general, la reforma constitucional fue general, para conocimiento de causa que me pueda servir. Pero para eso aspectos medulares van a venir las leyes reglamentarias y secundarias. No, es que en una constitución no puedes meter todo a detalle. Claro que no, pero yo sí las conozco de cabo a rabo, las 3 leyes reglamentarias. Díganme un solo artículo, porque en las leyes reglamentarias está el cómo. Entonces, ¿cómo son reglamentarias? De los estados. Bueno, faltan las de los estados, pero invariablemente no van a ir en contra de las reglamentarias, ni mucho menos del artículo 3. Obviamente, cada estado se va a adecuar a las realidades socioeconómicas y sociopolíticas. Pero de todas maneras, no me supo decir ningún solo artículo de esas 3 cuestiones que dije muy claro. No puedes ser la razón que tú quieres. La ley hay que encontrar todos los. Exacto, entonces me estaba llenando mi argumento que la reforma no tiene nada de educativo en el sentido jurídico. A lo mejor, como usted dice, lo puede mencionar, tiene el término calidad educativa, usted me puede decir, esto es epistemológico, pero no me dice el cómo, en una parte. Esa no es una ley pedagógica en ningún sentido. Y si nos vamos con personas que son doctores en Derecho, especialistas en Derecho y además filósofos y pedagogos que han hecho estudios muy serios de esta reforma, todos dicen que qué tomada del pelo nos están haciendo aquí en México y por qué somos tan dejados los maestros, que no estamos viendo que esta reforma no nos lleva a ninguna línea de acción para elevar la calidad educativa. Nomás lo tiene de nombre, con esto lo vamos a elevar, pero no hay ningún sustento, ninguna. Es una reforma laboral disfrazada y administrativa. Bueno, que pierdes derecho de escalafón, pierdes derecho de inhabilidad, o sea, esa es una nuestra petición concreta, que es a lo que es constitucional. Es concreta lo que eso también se está cuando la intención fuera debatir, pero no, salió un proyecto de debatir. No, pues yo pasarles, o sea, no es que no puede
pueden tener un punto de vista social como el nuestro, ni científico tampoco. Respetamos tu opinión, pero cuando nos habló compañeros de ustedes de tener un encuentro, era la idea de platicar el tema, y yo creo que lo hicimos, tanto ustedes como nosotros, de manera respetuosa, cada quien sus puntos de vista, que cada quien tenemos y tiene ustedes también sus argumentos. Nada más dejar una cosa en claro: la educación en ningún momento se plantea en la ley que se privatiza, y en ningún momento señala que los padres de familia se hacen cargo de... Hay una circular, la circular 14, que echó el secretario de Educación, no me acuerdo. No, pero estamos hablando de la ley. Habla de la ley. No, pero hay una circular. Ley General de Educación, artículo 12, fracción quinta, bis. Dice que los padres de familia se van a encargar del pago de la luz del agua. Aquí la tenemos. ¿Quiere no la manifiesta? Artículo 12, fracción quinta, bis. Pero no voy a debatir más el tema. No, déjale eso, pues. A lo mejor tiene razón, déjame leer. Estudie la diputada, estudie el texto. Ya la estudié, y entonces... Déjalo. Oigan, déjale. Nuestra intención es estar aquí ya. Por eso déjame leerlo, pues, para seguir. Eso déjame leer. Fracción quinta bis, artículo 12 de la Ley General de Educación. Y no me vayan por favor a decir si después resulta ser el 12 y medio, 13, fracción cuarta, que yo no soy la que emitir en las escuelas de educación básica lineamientos generales para formular los programas de gestión escolar y determinar como objetivos mejorar la infraestructura, ampliar materiales educativos, resolver problemas de operación básicos y propiciar condiciones de participación entre los alumnos, maestros y padres de familia bajo liderazgo del director. Ahí está. En las escuelas que vamos a leer todo el listo. En las escuelas que imparten la educación media superior, la Secretaría establecerá los mecanismos. En las escuelas que imparten la educación media superior, la Secretaría establecerá los mecanismos de colaboración necesarios para que los programas de gestión escolar formulados por las autoridades educativas y los organismos descentralizados en el ámbito de sus atribuciones propicien el mantenimiento de elementos comunes. No el Estado, ¿verdad? Media superior, media superior. No media superior, el mantenimiento. Al principio es muy claro, el director bajo su liderazgo va a propiciar que padres de familia y alumnos resuelvan todas las funciones de operación básicas. Ello incluye infraestructura, pago de luz, de teléfono, un mesabanco que se rompa, el Estado ya no se hace responsable. El director tiene que decir, a ver, padres de familia, este mesabanco. Si eso no es atentar contra la educación pública, si eso no es privatizar, este argumento que le estoy dando ahorita lo van a escuchar mucho, si no es que ya lo escucharon mucho. Hay una mesa de negociación estatal y hay una mesa de negociación federal. Nosotros ahorita no venimos a negociar, este tiempo ya pasó, y vendrá uno en el futuro, si es posible, en el transcurso de la lucha, porque no vamos a discutirlo más. El caballero ya nos demostró que no sabía de qué trataba el artículo 12, porque no viene ahí la participación del Estado, sino del director con los padres de familia. Háganse borra, no nos dan un 5, no nos dan un 5, independientemente de lo que no nos dan el Estado, puede hacer, y no me dice que va a proporcionar el Estado. Hay una partida para cada escuela presupuestal para que las... Eso es obligación del Estado. También es obligación del Estado darle salario digno, maestro, porque tengo vivienda y vida decorosa, y no se lo dan. Tampoco no se cumple, la ley en México es así, letra muerta y tiro de papel. Caballeros, yo vine a dejarles con mis compañeros una propuesta en sus manos y ya la recibimos. El debate, si hay que organizar un debate serio en el curso sucesivo, lo organizamos. Prepárense mejor porque no conocen la ley. Con respeto al diputado Salvador Barajas, no conocen el proceso educativo porque creen que a un niño se le evalúa con un examen, no es cierto. Hay listas de cotejo, aprendan esa situación, hay listas de cotejo, hay rúbricas, hay portafolios de evidencia, así es un circo de cosas, una lista grande de elementos no para evaluar, no va a ser examen. Usted tiene que sí, en elementos como esos, veo yo que desconocen el tema, usted quiso darle lectura a todo, como un rosario de todo el artículo 2 de la Ley General de Educación, como para demostrarle que sí hay participación del Estado en el mantenimiento de las escuelas según la reforma. Pues ya lo conocemos, sabemos que no. La propuesta está en sus manos, nos vamos a seguir viendo, espero, porque espero que no desatiendan ustedes el asunto. Nosotros, habiendo atendido esta reunión, nos vamos a retirar porque tenemos una lucha social por organizar y espero
esperamos que ustedes sepan estar del lado del pueblo. Porque esta lucha social ya crece, ya no es forma que miren, en las calles, por caso de un mes éramos 200, ayer somos como 1200. Y en Jalisco. De distintos sectores sociales, los padres de familia siguen sumándose a la lucha. Ojalá sepan ustedes estar del lado del pueblo que nos puso a comenzar. Y ojalá Tengan la seguridad de que en su momento ojalá el diputado el planteamiento que nos hacen lo haremos llegar para, por favor, compartirlo y socializarlo. A quien le vamos a hacer nuestra petición muy formal por escrito, nos lo vas a sellar y firmar de recibido para que así nosotros tengamos la certeza de que quede en el papel y que no son 3 oficios, por cierto, diputado. Yo tengo los demás, yo tengo el archivo, se lo hacemos llegar después.